Un cordial saludo amigos de la Academia de Ajedrez ECO 64. El día de hoy, en Teoría de Ajedrez, analizaremos un tema también de la estructura de peones y hablaremos sobre el peón doblado. Los peones doblados desempeñan un papel importante en la partida de ajedrez por los rasgos siguientes, que aparecen muy a menudo. También alteran de manera fundamental la valoración de una posición. ¿Cuáles son las características de los peones doblados? Un breve resumen de lo que se sabe de la teoría y la práctica muestra que los peones doblados y aislados sin peones vecinos son, salvo muy pocas excepciones, débiles. Las formaciones de peones que contienen peones doblados tienen menor poder ofensivo, menor poder de ataque. Esto se pone de manifiesto en especial al crearse peones pasados, mientras que la formación normal podría haber un peón en A2, B2, C2, puede crear con facilidad un peón pasado contra una formación de A7 y B7 con la formación de A2, B2 y B3. No lo puede crear nunca con un peón en A7 y B7. La capacidad defensiva de los peones doblados, en especial cuando hay que contener el avance de los peones adversarios, se corresponde con el rendimiento que da una estructura de peones normal. A veces los peones doblados se defienden incluso mejor, así como los peones de B2 y B3 son mejores contra los peones de A7, B7 y C7. Esto es un estudio del maestro Nimzowitsch, ¿no?, que nos enseña bastante sobre lo que es teoría también de estructuras. La compensación habitual por la debilidad de los peones doblados es la ocupación de las columnas abiertas o semiabiertas, que aparecen al nacer peones doblados. Entonces, por allí podríamos tener alguna compensación. La evaluación de posiciones en las que hay peones doblados debe ser siempre muy flexible. El juicio de la posición debe hacerse tanto desde el punto de vista estático de los peones doblados, que no se van a mover, van a estar detenidos, como del punto de vista dinámico, que van a haber algunas consecuencias en el avance de algunos de los peones, ¿no? También hay que ver la lucha por el centro. Los peones doblados a veces pueden ser muy fuertes, y eso lo dijo el ex campeón mundial Botvinnik, que mostró algunas partidas magistrales con este tipo de posiciones. Ahora, la debilidad de los peones doblados es más fácil de aprovechar en finales, eso es cierto. Vamos a ver también unos ejemplos para poder comprender bien el tema de los peones doblados. En el primer ejemplo vamos a ver una partida entre Bronstein versus Tartakower. Esto fue jugado en Estocolmo en el año 1948. Vamos a ver entonces cómo inicia la partida. Las blancas empiezan con el movimiento del rey, peón E4, como sabemos, eso es un origen de aperturas abiertas, pero el negro responde con C6, la defensa Caro-Kann, ¿no? Siempre en este tipo de defensas la estructura va a ir así sobre los peones y también luchando por el centro. Esa es la principal idea de esta defensa Caro-Kann. Las blancas salen con caballo F3 controlando el centro con ayuda también de su peón, como estamos viendo, y las negras aquí van a tener una variante interesante y van a jugar peón D6. Vamos a ver cómo forma el ejemplo del esquema el maestro Tartakower, ¿no?, que está cambiando un poco de variantes, pero es su estudio. No olvidemos que esta partida fue jugada en el año 1948 y el blanco juega peón D4, tratando siempre de quedarse en el centro, a lo que el negro responde con alfil G4, haciendo la clavada y amarrando un poco la posición. El blanco quiere sacar este alfil de este sitio importante, pero el alfil se mantiene. El blanco va a tratar de desarrollar todas sus piezas, como estamos viendo, el negro también, y el blanco forma este tipo de estructuras donde los caballos también se protegen entre ellos. El negro hace lo mismo, y aquí el blanco estamos viendo que ya forma una cadena de peones con control también del centro, ¿no?, con el peón en C3. Aquí el negro ya trata de presionar sobre el punto E4 y juega alfil G6, obligando a este peón a defenderse o a moverse, y el blanco juega precisamente peón E5. Como estamos viendo, ya el caballo está siendo tocado en esta parte y tiene que salir, ¿no?, de la amenaza directa. Caballo D5, a lo que el maestro Bronstein hace una técnica de sacrificio posicional y juega peón E6. Bello sacrificio posicional de peón que retrasa mucho el desarrollo del flanco de dama, que va a tener las piezas negras.
Como vemos, la partida sigue con el peón por peón y aquí el blanco también juega otra buena jugada como alfil E2 y el negro peón E5. Como estamos viendo, el bloque de piezas del negro está quedando un poco amarrados en el desarrollo. Esto nos va a ayudar a encontrar mejores alternativas y ganar tiempos, ¿no? Estas son las ideas al menos del maestro Bronstein en este tipo de esquemas. Vamos a ver entonces. Aquí el blanco contra el peón de E5 captura. Peón por peón, el negro trata de sacar a sus caballos, caballo por caballo, peón por peón, y aquí viene otra buena jugada, alfil H5. Como estamos viendo, presionando esta debilidad junto con el rey, el alfil queda clavado, la dama si saldría por este lado estaría también atacando al peón, atacando al rey. Vienen muy fuertes ataques por parte del blanco con esta jugada. Aquí el negro hace una jugada intermedia, caballo por alfil, tratando de atacar a la dama. El blanco tendría que defenderse también, pero sale también con otra jugada intermedia, alfil por alfil, entrando con el jaque. Como vemos, esta jugada es natural de peón por alfil y el blanco también hace lo mismo, peón por caballo. Las negras tratan un poco también de presionar a esta posición del rey, ¿no? Del rey blanco y amarran con dama de 3. No permiten que el blanco desarrolle libremente su enroque. Pero ya está valorada esta jugada para Bronstein y también sale al contraataque con un dama F3. Como estamos viendo, tiene una columna abierta donde también podría entrar una torre para apoderarse del punto F7 que es fuerte también, ¿no? Interesante variante. El negro trata de liberar a su pieza menor con E6. Como estamos viendo en esta posición, las negras tienen un peón de más, pero sus peones doblados, como vemos aquí, este bloque de peones doblados, son débiles. Por eso las blancas provocan por fuerza la transición a los finales, en el que estas debilidades son más fáciles de aprovechar. Sabemos que la estructura de peones es muy importante en el final del juego de ajedrez. Por eso juega dama E4, provocando que las damas se vayan del tablero, a lo que el negro tiene que aceptar. Dama por, caballo por, estamos llegando ya a los finales. Alfil E7 y ya el blanco no tiene la necesidad de hacer un enroque porque con finales el rey es el que sale a la batalla. Rey E2, buena jugada posicional, torre D8 y torre A D1, luchando también por la columna abierta. El negro aquí decide enrocar, a lo que el blanco gana un turno con torre por y torre F1. Se quedan con ambas columnas, las diferentes torres, como estamos viendo en la partida. El negro aquí prefiere tratar de crear bloques de peones, ¿no? Con el peón B6. A lo que el blanco va a tratar de maniobrar. Miren este tipo de maniobras. Con caballo F2, las negras salen con su torre D5, tratando de evitar que este caballo capture al peoncito. El caballo efectivamente juega en D3 y el alfil trata también de cuidar a estos peones doblados en F6. Pero el blanco tiene más libertad de juego con el caballo en este tipo de bloques. El caballo juega a la casilla B4, la torre tiene que moverse y hace un rayos X, tratando también de atacar al caballo con un futuro ataque sobre los peones, podrían hacerse, y capturar para que la torre llegue a séptima, ¿no? Sabemos que la torre en séptima es una fuerte técnica que tienen las torres. Aquí el blanco bota a la torre, que tiene buenos planes. La torre tiene que despejar este sitio, juega torre C5 y el blanco juega también posicionalmente amarrando al bloque de peones doblados. Y también a la vez está controlando a esta torre donde no puede escapar tan fácilmente de algunas amenazas. Podría escapar por este lado izquierdo, como estamos viendo, o por abajo, ¿no? Pero tiene ya posibilidades limitadas con esta jugada. Muy buen modelo que nos enseña Bronstein de cómo encerrar a estas piezas, ¿no? Sigamos con la partida. Entonces, el negro quiere liberarse, quiere hacer B5, buscando que se intercambien los peones para que la torre tenga movilidad, a lo que el blanco le niega la captura y el negro trata siempre de presionar sobre los peones. Las blancas deciden protegerlo, a lo que el negro busca un poco la libertad de su torre, pero el rey nuevamente encierra las opciones de la torre. El alfil va a tratar entonces ahora de capturar al caballo y con este tipo de capturas podría inclusive haber un torre por peón, ¿no? Ahora tiene una buena jugada Bronstein y hace caballo A6. Había alternativas también interesantes como peón B3. Hubiera sido interesante en vez del caballo.
Vamos a ver qué sigue entonces. La torre trata de escaparse, lo está logrando con torre A4, torre por torre, peón por torre, y el caballo entra a atacar a los peones débiles en B8. Como estamos viendo aquí, el negro quiere tratar de liberarse de estos peones malos y por eso juega peón A3 para darle juego a su alfil que está un poco retrasado en la posición. Peón por peón es casi como única porque el peón quería coronar, quería avanzar este peoncito y el negro captura alfil por. El caballo ahora entra con ataques dobles sobre la estructura de peones, caballo en C6 y el alfil trata de proteger al menos a este peón porque sabemos que este peón es un poco débil. El rey aquí no pierde turnos y ataca esta pieza defensora sobre el peoncito para que el blanco trate de coronar. Rey C4, el alfil se escapa de la posición a un sitio G1 y el rey entra. El rey negro ahora también va a entrar al juego, pero estamos viendo que ya el peón del blanco está muy cerca de lograr su objetivo, por eso el caballo simplemente come. Y ya va a estar difícil la estructura del negro, porque el caballo aquí va a impedir que este alfil se sacrifique y el peón va a tratar de coronar con el punto A8. A esta jugada ya las negras, Tartakower rinde la partida. Como estamos viendo, los puntos débiles que han originado la pérdida del equipo negro son los peones doblados que estaban en la posición, a lo que el caballo, como quien dice, ha sacado el jugo a estas debilidades, ¿no? Inclusive con un juego magistral del rey entrando sobre este tipo de estrategia. Vamos a ver un segundo ejemplo, donde juegan el maestro Najdorf contra Stahlberg. Esto fue jugado en Buenos Aires en el año 1941. La partida empieza de la siguiente manera. Como vamos a volver a ver un esquema de la defensa Caro-Kann con el peón en C6. El blanco juega peón D4, siempre tratando de apoderarse del centro del tablero, a lo que ahora sí el negro sale con el peón en D5, la idea principal de este tipo de defensas. El blanco va a sostener el centro con caballo C3, viene un intercambio de peones, peón por peón, caballo por peón. El blanco quiere quedarse todavía con el centro, pero el negro trata de luchar por esta posición, caballo por caballo y peón por caballo. Vamos a ver qué sigue con el alfil C4 en este tipo de variantes. Alfil D6, un desarrollo normal, pero ahora el blanco ingresa a atacar, a lo que el negro tiene que retroceder ese tipo de posiciones del alfil jugando de nuevo a E7, ¿no? Como estamos viendo, la dama está entrando ya al juego del ataque y hace una jugada interesante en este momento y hace dama H5, presionando sobre el peón en F7. Aquí estamos observando un esquema de peones doblados ya en la partida. El negro juega peón G6 evitando este tipo de debilidades en el punto F7, pero no es tan buena jugada. El enroque hubiera sido una jugada de ganar tiempos o turnos. La dama sale de esta posición y regresa al punto D1, protegiendo también a su peón de D4, como estamos observando, y el negro ahora sí hace su enroque. El blanco también trata de terminar su proceso de desarrollo, que es importante en toda partida, completar siempre el proceso de que las piezas van a actuar en todo el tablero. Como estamos viendo ya la posición, ambos contrincantes están haciendo ya las estrategias para empezar con los ataques más fuertes, ¿no? Las negras tratan de maniobrar el alfil a F8 para entrar al sitio más seguro de los alfiles y tratar de hacer el bloque de peones en F5, a lo que el blanco busca ya el primer control de la columna abierta. Las negras tratan también de crear algunas debilidades sobre el punto F2. Hubiera sido también interesante que trate de desdoblar a sus peones con alfil por alfil y peón por alfil, ¿no? Pero vamos a ver, es que le ocurre en este tipo de variantes. El blanco entra a comer torre por torre, dama por, y el control del centro de los dos peones es interesante por el lado del blanco. Las negras juegan torre de 8, a lo que el blanco protege simplemente con un alfil en E3 a este peón que está siendo amenazado por la torre. Pero aquí viene también otra jugada interesante de parte del negro, ya presionando sobre el caballo del enroque con este alfil E4, a lo que la dama primero sale de este rayos X, pero sigue cuidando a la vez al caballo con su dama E2. El negro completa el desarrollo de este alfil al lugar más seguro, y ahora sí la torre blanca está ya ayudando a este peón a ser fuerte. Tal vez por aquí cree algún peón pasado. Alfil por y dama por. Y como vemos, la estructura del negro ya está casi completa. Ahora, las blancas han llegado a una posición también casi ideal. El peón doblado que estamos viendo aquí
desvaloriza la posición de las piezas negras, o al menos de la estructura, a diferencia del equipo blanco, ¿no? Ahora, apoyada también por las parejas de alfiles, como estamos viendo, el blanco cuenta con esta pareja de alfiles a diferencia del negro, que cuenta con caballo y con alfil. Como sabemos, la pareja de alfiles suele valer mucho más que este tipo de uniones en equipo de caballo y alfil. El equipo blanco aquí hace una interesante jugada, muy interesante, A4, presionando sobre el punto del caballo. Y bueno, las negras tratan de llegar a los finales con dama E4. Así las negras se deshacen del peón doblado, porque quieren entrar con el peón por, ¿no? Dama por, peón por y peón A5. El caballo sale de esta posición y ahora miren lo que quiere crear el blanco, el peón pasado. El negro juega C5, pero ese peón ya tiene un valor especial en este tipo de posiciones. Como sabemos, el peón pasado es uno de los más fuertes. Ahora el blanco va a tratar de presionar sobre la torre y el caballo con alfil A4. Este caballo tiene que salir de esa zona y juega caballo E5, ¿no? Y entra a capturar ya el alfil. La pareja de alfiles son bastante rápidas. Alfil por peón, caballo por peón también y alfil E7. La torre está siendo tocada y no puede jugar aquí tan fácil haciendo contraataques porque el alfil que también cuida a su amigo. Así que la torre tiene que escaparse sobre A8, obteniendo así al menos una posición un poquito pasiva. El blanco continúa con su plan del peón pasado, logrando ahora el peón en D6, a lo que el negro tiene que reaccionar rápidamente por ese tipo de ataques. Y ahora otra jugada intermedia atacando al caballo, ¿no? Ahorita ponen un poco de suspenso a esta posición y el caballo tiene que salir de esta zona. El caballo también crea un ataque doble con el caballo B2, a lo que el blanco va a entrar a este punto, apoyado también por su peón, torre C1, qué buena variante, caballo por alfil. Estamos viendo ya una interesante variante del parte del blanco donde no come y quiere ganar los turnos y hace precisamente peón de 7. El peón blanco se queda totalmente pasado en esta posición, ¿no? Alfil por alfil, el blanco está ya regalando dos piezas menores como estamos viendo, pero con la jugada torre C8 las negras abandonan. No tiene ya opciones. Torre por, peón por y la dama empieza a destrozar toda la posición después. Un gran ejemplo que nos han dado los maestros sobre cómo explotar estas debilidades de los peones doblados en las estructuras como puntos débiles.